La historia comienza en un momento delicado, en el que la familia de la narradora se reúne en el hospital, donde ella se encuentra internada por motivos relacionados con su salud. Este contexto hospitalario, cargado de incertidumbre y emociones, no solo introduce una atmósfera de fragilidad física, sino que también condiciona las relaciones y las tensiones familiares que han venido acumulándose a lo largo del tiempo. La narradora, mujer de edad avanzada, enfrenta no solo las dificultades propias de su condición médica, sino también un escenario emocional complejo, donde el respeto, la autonomía y la dignidad están siendo puestos a prueba. Antes de llegar al hospital, la dinámica familiar ya estaba marcada por ciertos roces y diferencias de opinión respecto al cuidado y la toma de decisiones sobre la salud y bienestar de la narradora. La nuera, una figura central en este entramado, adoptaba una postura dominante y decisiva en múltiples aspectos, generando entre otros familiares la percepción de que estaba intentando apropiarse del control total de la situación. Su actitud no pasaba desapercibida para la narradora ni para su nieto, quienes sentían la necesidad de velar porque las decisiones no se tomaran unilateralmente ni contra la voluntad o el interés real de la abuela. La narradora, a pesar de las limitaciones que su edad y su condición planteaban, mantenía un profundo sentido de identidad y autonomía. Había sido una mujer fuerte, que a lo largo de su vida había tomado sus propias decisiones, defendido sus valores y cultivado un vínculo estrecho con su familia. En su mente y corazón, el hospital no debía convertirse en un espacio donde su voz se perdiera o quedara subordinada a las voluntades ajenas. Sin embargo, esa posibilidad se vislumbraba inminente dada la actitud que, con insistencia y sin matices, mostraba la nuera. La preparación para la visita al hospital ya estaba cargada de emociones encontradas. La narradora experimentaba una mezcla de esperanza, miedo y una tenue resistencia ante las circunstancias que estaba viviendo. Para ella, la visita familiar significaba más que un simple encuentro físico. Era la oportunidad de reafirmar su posición, de hacer sentir que aún tenía un lugar importante y decisivo dentro de la familia y en sus propios asuntos personales. La alegría y el deseo de ser escuchada convivían con la inquietud generada por la tensión existente. El nieto, joven atento y sensible, se encontraba en un rol especial dentro de esta trama. Para él, su abuela representaba no solo un referente afectivo sino también un símbolo de fuerza y resiliencia. Tenía conciencia de las dificultades que ella enfrentaba y de la delicada situación emocional que envolvía el hospital. A la vez, percibía la creciente tensión causada por la actitud de su madre, la nuera, y sentía un impulso de proteger y apoyar a su abuela en todo momento. Cuando la familia se reunió en la habitación del hospital, el ambiente fue una mezcla de cuidado y tensión. La narradora recibió la visita con gratitud, mostrando su mejor disposición para compartir ese momento con sus seres queridos, pero la atmósfera no tardó en volverse tensa debido a actitudes y comentarios que mostraban divisiones internas. La nuera, con su lenguaje corporal y manera de intervenir en la conversación, manifestó un control evidente que contrastaba con el deseo de la narradora de participar activamente en las decisiones que afectaban su vida. Este entorno hospitalario reveló las dinámicas de poder que estaban en juego. La vejez y la vulnerabilidad física de la narradora parecían ser utilizadas por algunos para justificar decisiones unilaterales, mientras que otros miembros de la familia, incluyendo el nieto, buscaban defender la autonomía y la dignidad de la mujer mayor. En este teatro de emociones, discusiones y silencios, se puso en cuestión el respeto necesario que toda persona merece para decidir sobre su propio cuerpo y su bienestar. En este contexto, un comentario puntual, pero cargado de significado, iba a desencadenar una secuencia de eventos que pondrían en evidencia habilidades, compromisos y límites familiares. El hospital, con toda su atmósfera de fragilidad y esperanza, se convirtió en el escenario donde saldrían a la luz las verdaderas intenciones y sentimientos de los protagonistas. Lo que inicialmente parecía una visita común se transformó en un momento crítico para la narradora, en el que su voz y su dignidad serían puestas a prueba frente a quienes debían cuidarla y respetarla. Esta introducción al contexto familiar en el hospital establece las bases para comprender que la historia no se trata solo de una cuestión de salud, sino de la lucha por la autonomía, el respeto y la valorización de la voz de la narradora dentro de su propia familia.
La tensión subyacente y el ambiente cargado de emociones nos preparan para el desarrollo de los acontecimientos que marcarán un antes y un después en la convivencia familiar, revelando tanto la fragilidad humana como la capacidad de fortaleza y resistencia ante la adversidad. Así, este primer tópico abre una ventana hacia un relato profundamente humano y complejo, donde el amor, el poder y la dignidad se entrelazan en un escenario lleno de desafíos pero también de oportunidades para crecer y transformar las relaciones familiares. La llegada al hospital marcó el inicio de una visita cargada de emociones para toda la familia. La narradora, aunque debilitada físicamente, mantenía su espíritu y esperaba con ilusión el encuentro con sus seres queridos, confiando en que aquel ambiente hospitalario se transformaría en un espacio de cuidado y respeto. Sin embargo, pronto quedó claro que la atmósfera estaba lejos de ser tranquila o armoniosa. La nuera, protagonista clave de este momento, llegó con una actitud decidida y dominante que no pasó desapercibida. Desde su entrada, su lenguaje corporal y tono de voz revelaban una postura de control, como si quisiera marcar el territorio y establecer reglas claras sobre cómo se manejarían las decisiones relacionadas con la narradora. Su presencia empezó a tensionar el ambiente, generando miradas y silencios incómodos entre los demás miembros de la familia. La narradora percibió esta energía rápidamente. A pesar de su salud frágil, no estaba dispuesta a ceder su voz ni su autonomía sin luchar. Se mantuvo firme, aunque con una mezcla de tristeza y cansancio, consciente de que aquel ambiente elegido por la nuera para imponer su dominio era un campo de batalla emocional. Trataba de expresar sus deseos y opiniones, pero sentía que la nuera la interrumpía o minimizaba en múltiples ocasiones, lo que aumentaba su sensación de invisibilidad y despojo. El nieto, testigo atento de todo, se mantuvo cerca de su abuela, observando con preocupación la dinámica que se desarrollaba. Su mirada denotaba una mezcla de tristeza y determinación por proteger a su abuela frente a la actitud de su madre. Callado pero vigilante, empezó a registrar los momentos clave de la conversación, consciente de que esas actitudes podían atentar contra el bienestar emocional y la dignidad de su abuela. El resto de la familia se encontraba en una posición ambivalente. Algunos mostraban claros signos de incomodidad y reprimían el impulso de intervenir, quizá por miedo a agravar el conflicto o por falta de herramientas para mediar. Otros trataban de mantener la calma y promover un ambiente de cuidado, aunque sin mucho éxito frente a la tensión evidente que dominaba la situación. Los profesionales de la salud, que en algunos momentos pasaban por la habitación, captaban la complejidad emocional que envolvía la visita. Sabían que el cuidado físico debía ir acompañado de atención al estado emocional y psicológico de la paciente, y notaban que la interacción familiar podía tener un impacto significativo en su recuperación. Sin embargo, sus intervenciones eran limitadas por la dinámica familiar y el respeto a la privacidad. En este contexto, la visita al hospital, que inicialmente representaba un momento de apoyo y solidaridad, se fue transformando en un escenario donde las tensiones y las diferencias de poder quedaban al desnudo. La nuera, con su actitud controladora, marcaba el paso de las decisiones, mientras que la narradora luchaba por mantener su lugar y voz en medio de esa situación adversa. Este ambiente tenso y polarizado creó las condiciones para que se produjera un comentario que sería decisivo para el desarrollo de toda la historia. La frase "abuela ya no decide nada", pronunciada con frialdad y sin miramientos por la nuera, resonó como un golpe directo a la autonomía y dignidad de la narradora, poniendo en evidencia no solo un acto de exclusión sino también una profunda falta de respeto y empatía. Este momento, cargado de significado y dolor, fue observado de cerca por el nieto, quien, con un sentido agudo de justicia y protección, decidió registrar la conversación para que la verdad quedara al descubierto y para defender a su abuela de futuras injusticias. La grabación se convertiría en una herramienta fundamental que marcaría un antes y un después en la dinámica familiar. Así, la llegada al hospital y el ambiente que allí se vivió mostraron con claridad las tensiones y los conflictos latentes en esta familia, preparándonos para una historia que, a través del dolor y la confrontación, explorará temas profundos como la autonomía, el respeto, la dignidad y el poder en las relaciones familiares. El comentario lanzado por la nuera en la habitación del hospital fue un golpe contundente y descalificador: "Abuela ya no decide nada". Estas palabras, pronunciadas con una aparente frialdad y sin consideración,
resonaron en el ambiente como un eco que sacudió no solo a la narradora, sino a todos los presentes en la habitación. Esta frase no fue simplemente una expresión casual o un dato objetivo sobre el estado de la narradora. Fue un gesto de desacato profundo hacia su autonomía, dignidad y derecho a participar en las decisiones que afectaban su propia vida. Para la narradora, recibir este comentario fue un momento de impacto emocional intenso. A pesar de las limitaciones físicas y la vulnerabilidad propias de su edad y condición hospitalaria, sentía con claridad que esa declaración representaba un intento flagrante de invisibilizarla y anular su voluntad. Le dolió profundamente que quien debía cuidar y respetar su integridad, su hija política, adoptara una postura que implicaba una delegación absoluta de poder sin su consentimiento. Los demás familiares, aunque quizás temerosos de confrontar directamente a la nuera, también sintieron la dureza de las palabras. Algunos reaccionaron con incomodidad, otros con silencio resignado, y pocos con gestos visibles de desaprobación. Este momento dejó en evidencia la división interna latente, un sector que aceptaba o justificaba la ausencia de voz de la narradora, y otro que comenzaba a percibir el carácter injusto de la situación y la necesidad urgente de defender su dignidad. El nieto, que había permanecido atento y observador desde el inicio, sintió que esas palabras no solo vulneraban a su abuela, sino también el núcleo de los valores familiares que debía proteger. Reconoció en ese instante que le correspondía intervenir no solo como testigo, sino como defensor activo. Su decisión de grabar la conversación, acto por el cual fue discreto pero consciente, emanó de un profundo sentido de justicia y amor hacia su abuela, y la convicción de que esa verdad debía quedar registrada para ser escuchada. El comentario de la nuera se convirtió así en un símbolo de la lucha por la autonomía y el respeto que la narradora estaba enfrentando. No se trataba solamente de un tema médico ni de la capacidad física para decidir, sino de la voluntad inequívoca de mantener viva su voz y su derecho a ser considerada como sujeto pleno, con opiniones valiosas y con deseos legítimos que debían ser respetados. Este episodio también exhibió la complejidad de las relaciones familiares en situaciones de fragilidad. La frase abuela ya no decide nada hizo tangible un fenómeno que muchas personas mayores sufren: la erosión paulatina de su autonomía bajo el pretexto de protegerlas o cuidar de ellas. La historia plantea así una reflexión necesaria sobre los límites entre el cuidado amoroso y el control que anula, entre la protección y la violencia emocional, y cómo estos límites deben ser negociados con respeto y diálogo. Para la narradora, la frase no fue el cierre silencioso de un capítulo, sino el inicio de una lucha más consciente y apoyada, impulsada por la valentía de su nieto y la necesidad de ser escuchada. La resistencia a esa invisibilización y el apoyo de su familia serán elementos fundamentales para el desarrollo posterior de la historia, que explorará la defensa de la dignidad, la autonomía y la justicia en el núcleo familiar. La frase, cargada de poder y dolor, se erige como un disparador que pone en marcha todo un proceso de confrontación, diálogo y transformación. La grabación del nieto es la manifestación material del compromiso de no permitir que la voz de la abuela sea silenciada, y simboliza la posibilidad de que la verdad se abra camino dentro de la compleja red de afectos y conflictos que la familia debe enfrentar. Así, este tópico revela tanto la vulnerabilidad como la fortaleza de las personas mayores frente a situaciones de control y exclusión, dejando en evidencia la necesidad de cuidar la autonomía y el respeto en el seno familiar, y preparando el terreno para los acontecimientos que seguirán, donde el amor, el coraje y la verdad serán protagonistas. Frente a la contundencia del comentario de la nuera, la reacción inicial de la narradora fue una mezcla compleja de sorpresa, dolor y desconcierto. Aunque había sentido venir esa sombra de exclusión y pérdida de autonomía, escucharlo pronunciado de manera tan clara y directa le generó una sensación inmediata de vulnerabilidad y afrenta personal. La frase abuela ya no decide nada no solo cuestionaba su capacidad física o mental, sino que negaba su derecho fundamental a ser escuchada y respetada como persona completa. Este golpe emocional se materializó en una tristeza profunda y en un instante de desorientación, donde la narradora sintió que su lugar dentro de la familia se desvanecía, y que su voz estaba siendo silenciada por quienes debían protegerla. La frase fue percibida como un acto de violencia simbólica, un menoscabo a su identidad y dignidad que impactó no solo en ella, sino en el equilibrio emocional que mantenía en ese entorno tan delicado como es un hospital.
Los familiares presentes tuvieron distintas reacciones, palpables en gestos, miradas y silencios. Algunos demostraron incomodidad al escuchar las palabras, conscientes del daño que podían causar, aunque sin atreverse a intervenir para cambiar la dinámica. Otros, sin embargo, parecían aceptar esa realidad con resignación o indiferencia, mostrando las divisiones internas respecto al respeto por la autonomía de la narradora. Este escenario evidenció la complejidad de las relaciones en familias donde antiguas heridas y contradicciones permanecen ocultas hasta que situaciones puntuales las hacen estallar. El nieto, que observaba con creciente inquietud, experimentó un sentimiento de protección inmediato hacia su abuela. Comprendió que aquellas palabras no podían quedar sin respuesta, y que debía actuar para preservar la integridad y el respeto hacia ella. Sin dudarlo, decidió registrar en su teléfono móvil toda la conversación, con la intención de que esa verdad no se ocultara ni se tergiversara, y para tener una herramienta que pudiera ayudar a defender a su abuela en un futuro cercano. Este acto del nieto, además de ser un gesto de amor y compromiso, despertó en él una conciencia nueva acerca de la importancia de la justicia en las relaciones familiares y del derecho de los mayores a mantener su autonomía y dignidad. Él comprendió que la grabación no era solo un testimonio, sino también un símbolo de resistencia frente a la invisibilización y el menosprecio. Para la narradora, saber que su nieto la apoyaba y estaba dispuesto a protegerla emocionalmente le dio fuerza interior y esperanza. Su sentimiento de soledad se contrarrestó con este acto de lealtad, y empezó a tomar conciencia de que, aunque la situación era difícil, no estaba indefensa ni sola en su lucha. Este momento abrió una puerta para que su voz, hasta entonces silenciada, comenzara a ser escuchada con mayor atención. La tensión palpable en la habitación parecía manifestar un antes y un después. La frase de la nuera, en lugar de cerrar el diálogo, abrió la posibilidad de que se discutieran temas profundos relacionados con el respeto, la autonomía y la dignidad humana. La grabación realizada por el nieto se presentaba como una clave que podría cambiar la dinámica familiar y convertir el dolor en un motor para la transformación. Este episodio también pone en evidencia el impacto que pueden tener las palabras en las relaciones humanas, especialmente cuando provienen de personas cercanas y en situaciones vulnerables. La frase se convierte en un símbolo tanto de la fragilidad como de la fortaleza del ser humano, recordándonos que la dignidad y la voz de cada persona deben ser protegidas, más aún en momentos de dependencia. En resumen, la reacción emocional de la narradora frente al comentario "Abuela ya no decide nada" fue el reflejo de una herida profunda, pero también el inicio de un proceso de reivindicación y defensa de su identidad. La valentía del nieto al grabar la conversación simboliza el compromiso generacional por restablecer la justicia y el respeto dentro del núcleo familiar, sentando así las bases para el desarrollo de los acontecimientos posteriores. La presencia discreta pero atenta del nieto durante la conversación familiar en el hospital fue un elemento clave para el desarrollo posterior de la historia. Desde el inicio, aunque parecía mantenerse en un papel de observador respetuoso, su mirada vigilante y sus gestos indicaban que absorbía con total conciencia cada palabra, cada silencioso intercambio y cada emoción que se manifestaba entre su abuela, la nuera y el resto de los presentes. Al escuchar el comentario de la nuera, "Abuela ya no decide nada", el nieto percibió la gravedad de la situación y la injusticia que implicaba. Recordó la historia y el valor que su abuela había representado en la familia a lo largo de los años, y se sintió impulsado a tomar una acción concreta para protegerla. Con una mezcla de prudencia y determinación, decidió grabar toda la conversación con su teléfono móvil, sin que la nuera o los demás presentes se dieran cuenta en ese momento. Esta decisión no respondió a un impulso impulsivo, sino a una reflexión madura acerca de la importancia de preservar la verdad y defender la dignidad de su abuela. Sabía que esa grabación podría convertirse en una prueba contundente para desmontar futuras injusticias y para visibilizar actitudes que de otra manera podrían quedar impunes. Además, en su interior, esa acción simbolizaba un compromiso genuino y activo con la justicia y el amor familiar. Mientras la narradora se sentía cada vez más vulnerable, el nieto evidenciaba un crecimiento personal en su rol protector. Se convirtió en un puente entre generaciones, era el defensor de la voz silenciada de su abuela, y al mismo tiempo, el agente de cambio frente a la actitud dominante de su madre, la nuera.
Esta dualidad le otorgaba una responsabilidad y una carga emocional que supo manejar con inteligencia y sensibilidad. La grabación se transformó pronto en un recurso invaluable para combatir la opacidad y el silencio que, en muchas familias, suelen acentuar los conflictos. Al dar testimonio fiel y sin alteraciones de lo ocurrido, permitió que la narradora pudiera evidenciar la realidad de la situación, recuperar su voz e iniciar un proceso de reivindicación personal y familiar. Asimismo, la acción del nieto tuvo un efecto inesperado dentro del grupo familiar. Poco a poco, se generó un espacio para la reflexión, el diálogo y la confrontación honesta, que antes había sido bloqueada por la tensión y el miedo. La posibilidad de que aquella grabación existiera hizo que algunos miembros se replantearan sus posturas y que la nuera comenzara a enfrentar la verdad y las consecuencias de sus palabras y actitudes. Este episodio reflejó además la importancia de las nuevas tecnologías y su papel potencial para empoderar a quienes muchas veces se sienten silenciados o vulnerables. La grabación, hecha con un dispositivo cotidiano y discreto, se convirtió en una herramienta de justicia y reparación dentro de un entorno íntimo, aportando transparencia y posibilidades de resolución justa. En suma, la presencia y acción del nieto al grabar la conversación fueron decisivas para la evolución del conflicto. Su coraje, respeto y compromiso con la verdad simbolizaron un acto de amor profundo y responsable, que no solo protegió a su abuela, sino que también impulsó a la familia hacia un camino de reconocimiento, diálogo y posible reconciliación. Este tópico resalta la relevancia del papel que pueden desempeñar los jóvenes en la defensa de valores fundamentales en sus familias, mostrando que el amor y la justicia no están separados, sino que se entrelazan para construir relaciones más sanas, respetuosas y equilibradas. El impacto emocional que tuvo el comentario de la nuera en la narradora fue profundo y multifacético, desatando en ella una mezcla intensa de sentimientos que iban desde la tristeza hasta una sensación de invisibilidad y abandono. Aunque la narradora había vivido muchas experiencias a lo largo de su vida y enfrentado diversos desafíos, aquella frase resonó en sus emociones de una manera especialmente dolorosa, porque cuestionaba directamente su capacidad para seguir siendo dueña de su vida y participar en las decisiones que le afectaban. En primer lugar, la narradora experimentó un sentimiento de desarraigo. Escuchar que supuestamente ya no decide nada era, para ella, como una sentencia que borraba años de autonomía, sabiduría y la historia personal que la había definido. Esa afirmación le hizo sentir que estaba siendo desplazada no solo físicamente, sino también del núcleo afectivo y decisorio dentro de su familia, un lugar que consideraba fundamental para su identidad. A nivel psicológico, la frase funcionó como un disparador de un duelo anticipado. El duelo por la pérdida paulatina de su independencia y por la sensación de exclusión que comenzaba a experimentar. Esta herida emocional no solo dolía en el momento, sino que también llevaba consigo el riesgo de afectar su bienestar general y su recuperación, pues el sentir que no es escuchada ni valorada puede tener un efecto negativo en la salud emocional y física de cualquier persona, más aún si está en condiciones vulnerables. Emocionalmente, sintió una mezcla de impotencia y tristeza. La impotencia porque, a pesar de su voluntad y deseos, enfrentaba una realidad donde otros tomaban decisiones sobre su vida sin su consentimiento, y la tristeza porque la persona que hacía ese comentario era alguien que, desde los lazos familiares, debería haber mostrado comprensión, respeto y apoyo. Ese contraste generó en ella una profunda decepción y sentimiento de traición. Al mismo tiempo, la narradora tuvo momentos de reflexión y fortaleza interna. Aquella frase, aunque hiriente, también encendió en su interior una determinación renovada para resistir, para hacer escuchar su voz y para buscar aliados dentro de la familia que comprendieran la importancia de respetar su autonomía. Sabía que no podía dejar que esa invisibilización se convirtiera en una realidad sin cuestionamientos. Los familiares que la acompañaban también reaccionaron a ese momento con una variedad de emociones, pero muchos se sintieron incómodos y preocupados. Era evidente para ellos que esa frase no solo afectaba a la narradora, sino que creaba una división visible entre quienes estaban dispuestos a protegerla y quienes parecían aceptar o incluso justificar la exclusión. Esta tensión se convirtió en una brecha que urgía en ser abordada para evitar un quiebre mayor. La narradora, a pesar de la tristeza inicial, encontró en el apoyo silencioso pero constante de su nieto un anclaje emocional crucial. Su nieto,
Al percibir el daño que aquello le provocaba, se convirtió en su protector, brindándole fuerza y acompañamiento para enfrentar la situación. La emoción compartida entre ambos fue un motor que les permitió no rendirse ante la adversidad. Este impacto emocional y psicológico fue fundamental para entender que la frase "abuela ya no decide nada" no era solo una simple afirmación, sino un acto que afectaba profundamente la dignidad y el derecho a la autonomía de la narradora. Reconocer este daño abrió la puerta a acciones y decisiones que marcarían el rumbo de la historia, motivando la defensa de su voz y el llamado a un respeto incondicional. En este sentido, el momento sirvió también para alertar a la familia sobre la importancia de cuidar las formas de comunicación y el impacto que las palabras pueden tener en personas vulnerables. El respeto y la empatía deben ser pilares imprescindibles en cualquier relación cercana, especialmente en situaciones de fragilidad, para evitar heridas que pueden tardar mucho en sanar. En resumen, el impacto emocional del comentario fue una mezcla compleja de dolor, resistencia y eventual fortalecimiento. La narradora, lejos de rendirse, comenzó a trazar un camino de reivindicación que, con el apoyo de su nieto y la verdad registrada en la grabación, le permitiría recuperar poco a poco su lugar y voz dentro de la familia. La grabación que el nieto realizó durante la visita al hospital fue un acto de valentía y estrategia que tuvo un impacto profundo tanto en la dinámica familiar como en la historia personal de la narradora. Al registrar con discreción la frase "abuela ya no decide nada" y el ambiente cargado de tensión que la rodeaba, el joven creó un testimonio tangible que permitió sacar a la luz una verdad que de otro modo podría haber quedado invisible o disputada. Esta grabación se convirtió en una herramienta poderosa para evidenciar no solo el comentario hiriente, sino también las actitudes y comportamientos que denigraban la autonomía y el respeto debido a la narradora. En un entorno donde la palabra puede perderse o ser manipulada, tener un registro objetivo y claro representó una forma de justicia y protección para ella. El nieto, consciente de la importancia de preservar esa evidencia, utilizó la grabación con prudencia. Su objetivo no fue confrontar y dañar, sino abrir un espacio de diálogo honesto y búsqueda de soluciones. Al compartirla con familiares de confianza, buscó crear conciencia sobre la gravedad de la situación y mover a la familia a reflexionar sobre el respeto y el cuidado que la narradora merecía. La existencia de la grabación generó diversas reacciones. Para algunos familiares, fue un llamado de atención necesario que evidenció tensiones que hasta entonces se habían minimizado o ignorado. Les permitió tomar una postura más clara a favor de la narradora y le brindó respaldo para hacer valer su autonomía y dignidad. Para otros, la grabación funcionó como espejo que reflejaba actitudes propias, invitándolos a cuestionarse y a replantear su comportamiento. La nuera, al enfrentar la realidad de sus palabras y acciones bajo el ojo transparente de la grabación, comenzó a experimentar una confrontación interna. Se vio obligada a reconocer el daño causado y a meditar sobre su postura dominante y excluyente. Esta experiencia fue el punto de partida para un cambio que, aunque difícil, fue necesario para restaurar la armonía y el respeto en la familia. Para la narradora, la grabación representó una justicia tardía pero vital. Fue la evidencia que corroboró su sentir y las injusticias que había sufrido, fortaleciendo su voz y animándola a seguir defendiendo su derecho a decidir y ser respetada. Sentir que no estaba sola, que su nieto la apoyaba activamente y que había pruebas fiables, le dio empoderamiento y esperanza. Este hecho también potenció el rol del nieto como defensor y mediador familiar. Su acción simbolizó el compromiso generacional por preservar los valores de justicia, respeto y amor incondicional. La grabación fue el vehículo para mostrar que el cuidado familiar no puede ni debe suprimir la autonomía de sus miembros mayores, y que el respeto es la base fundamental para cualquier relación auténtica. Además, la grabación abrió la puerta a conversaciones más profundas y sinceras, donde la transparencia y la verdad guiaron los pasos para enfrentar y resolver los conflictos. Se convirtió en un catalizador para promover el diálogo y la reconciliación, creando las condiciones para una reparación emocional y relacional que iba más allá de las palabras. En conclusión, la grabación del nieto fue un acto crucial que trascendió la mera documentación de un momento difícil. Se transformó en un símbolo de justicia, amor familiar y compromiso con la verdad, que permitió iniciar un proceso de sanación y respeto indispensable para que la narradora pudiera recuperar plenamente su voz y dignidad dentro de su familia.
La grabación realizada por el nieto tuvo un impacto muy significativo en la dinámica familiar, generando un cambio palpable que transformó la manera en que los miembros abordaban el conflicto y la relación con la narradora. Al contar con un registro objetivo y claro de las palabras y actitudes de la nuera, la familia tuvo la oportunidad de confrontar una realidad que antes se había mantenido oculta o silenciada, y así comenzar a replantear sus posturas y compromisos. Para varios familiares, la evidencia de la grabación fue un despertar necesario. Los sentimientos de duda, resignación o indiferencia frente a la delicada situación de la narradora empezaron a dar paso a una mayor conciencia y sensibilidad. Comprendieron que la autonomía y la dignidad de la mujer mayor no podían seguir siendo ignoradas o minimizadas sin generar daño profundo. La grabación les ofreció un punto de partida concreto para involucrarse activamente en la defensa de esos derechos y para apoyar a la narradora en la recuperación de su voz y protagonismo familiar. La nuera, en particular, se enfrentó a las consecuencias directas de haber sido grabada. Ante la evidencia, la posibilidad de mantener su postura dominante se redujo drásticamente. La grabación funcionó como un espejo que le reflejó con honestidad el impacto real de sus palabras y actitudes, obligándola a una profunda reflexión sobre su comportamiento. Este momento la confrontó con la necesidad de asumir su responsabilidad y buscar caminos para reparar el daño causado, lo que marcó el inicio de un proceso de cambio personal y familiar. La narradora ganó fuerza gracias al respaldo implícito que la grabación representaba. No solo tenía a su nieto apoyándola, sino que ahora disponía de una herramienta que validaba sus experiencias y sentimientos. Esto favoreció en ella un empoderamiento emocional que la impulsó a continuar defendiendo su dignidad y a exigir ser escuchada y respetada en las decisiones que le afectaban. Por otro lado, la grabación también promovió un clima de mayor transparencia y apertura dentro de la familia. Facilitó la generación de espacios de diálogo donde se comenzaron a expresar emociones reprimidas, a discutir conflictos con sinceridad y a buscar soluciones constructivas. Fue un catalizador para que la familia asumiera el compromiso de reconstruir los vínculos rotos, estableciendo bases sólidas para una convivencia más respetuosa y armoniosa. Este cambio en la dinámica no solo benefició a la narradora, sino que también fortaleció la cohesión y la salud emocional de toda la familia. La posibilidad de reconocer errores, pedir perdón y perdonar generó un ambiente más cálido y comprensivo, donde el respeto mutuo empezó a reemplazar la tensión y el silencio. El rol del nieto se consolidó como fundamental para este proceso. Su acción valiente y comprometida fue reconocida y valorada, simbolizando la importancia de las nuevas generaciones como agentes de justicia y renovación en las familias. Su ejemplo mostró cómo el amor y la verdad pueden ser herramientas poderosas para transformar conflictos dolorosos en oportunidades de crecimiento y reconciliación. En suma, el impacto de la grabación fue transformar el conflicto de un momento doloroso en un punto de inflexión hacia la reparación y el respeto. Reveló la importancia de la transparencia, el compromiso y la valentía para enfrentar las dificultades, y sentó las bases para un proceso de sanación profundo y duradero. La grabación realizada por el nieto durante la visita al hospital fue mucho más que un simple testimonio de un momento tenso. Se convirtió en el catalizador para un proceso profundo y transformador dentro de la familia, evidenciando problemas ocultos y abriendo la puerta a diálogos sinceros y necesarios para la reparación y la reconciliación. Antes de aquel gesto valiente, la familia vivía en un estado de tensión latente, donde actitudes controladoras y silencios cómplices mantenían un equilibrio frágil que perjudicaba emocionalmente a la narradora, quien, a pesar de su condición, se negaba a perder su autonomía y voz en las decisiones que le afectaban. La frase que dejó grabada, "Abuela ya no decide nada", resumía esa invisibilización que muchas personas mayores enfrentan, pero que era especialmente dolorosa en este caso porque provenía de un miembro cercanísimo, su nuera. Cuando la grabación se hizo presente, la dinámica familiar comenzó a cambiar de manera significativa. La evidencia sonora dio espacio para que otros miembros de la familia reconocieran la gravedad de la situación y la injusticia que implicaba la actitud dominante de la nuera. Aquellos que hasta entonces habían preferido mantenerse callados o neutrales, porque temían el conflicto o no sabían cómo intervenir, encontraron en la grabación un apoyo para expresar su preocupación y solidarizarse con la narradora.
Este acto despertó en la familia una conciencia colectiva sobre la importancia de la autonomía y el respeto hacia las personas mayores, y no como meros destinatarios pasivos de cuidados, sino como sujetos de derecho y dignidad. Se tomó conciencia de que proteger a alguien no significa privarlo de su capacidad para decidir, sino acompañarlo con respeto y consideración. El impacto en la nuera fue especialmente significativo. Frente a la grabación, se vio confrontada con el reflejo de sus propias acciones y palabras, lo que la llevó a cuestionar sus posturas y a comenzar un proceso de autoevaluación. Allí se encontró con la posibilidad real de cambiar sus comportamientos y actitudes. Esa evidencia inapelable hizo que la negación o justificación fueran imposibles, allanando el camino para asumir responsabilidades y pedir perdón. Al mismo tiempo, para la narradora, la grabación representó algo más que una prueba. Fue un símbolo poderoso de justicia y reconocimiento. Sentirse protegida y acompañada por su nieto, y tener en sus manos la confirmación tangible de la verdad, le devolvió la fuerza para seguir defendiendo sus derechos y su dignidad. La grabación se convirtió en su voz amplificada, un escudo frente a la invisibilización, y un impulso para que la familia empezara a replantear sus formas de relacionarse. La grabación también impactó en la manera en que la familia dialogaba. Abrió espacios para conversaciones más honestas, donde se permitió expresar no solo reclamos y frustraciones, sino también emociones profundas como el miedo, la tristeza y el amor. Estas conversaciones, aunque difíciles, fueron fundamentales para comenzar a reconstruir los vínculos rotos y para instaurar una cultura de respeto y comunicación abierta. Además, el acto del nieto trascendió la situación inmediata y se transformó en un ejemplo para toda la familia sobre la importancia de proteger a sus miembros más vulnerables con acciones concretas, valentía y amor. Su rol como mediador y guardián de la verdad fortaleció el sentido de unidad y compromiso entre todos, y sirvió para que las nuevas generaciones entendieran la importancia del respeto intergeneracional. La grabación, con toda su fuerza simbólica y práctica, permitió también que los procesos de reconciliación no se quedaran en palabras vacías, sino que fueran acompañados por compromisos reales para cambiar actitudes y fortalecer la convivencia familiar. Cerró la puerta a posibles manipulaciones y dejó claro que la verdad, cuando se sostiene con amor y firmeza, es la base para cualquier reparación auténtica. En definitiva, este episodio mostró que la tecnología puede ser una herramienta poderosa para defender los derechos y la dignidad dentro de las familias, especialmente cuando se usa con inteligencia emocional y motivaciones de cuidado sincero. La grabación no solo salvó la voz de la narradora, sino que iluminó el camino hacia una relación familiar más justa, empática y solidaria. Así, la grabación fue el punto de inflexión que convirtió un momento doloroso en una oportunidad para reconstruir relaciones, sanar heridas y aprender a valorar la autonomía y la dignidad de cada integrante de la familia. Fue, sobre todo, un acto de amor y justicia que resonó en toda la familia y sentó las bases para una convivencia renovada y esperanzadora. La historia, más allá del conflicto específico por la frase y la grabación, culmina con una serie de lecciones profundas y significativas sobre el respeto, la dignidad y el amor dentro de la familia. El último tópico invita a reflexionar sobre los aprendizajes que esta experiencia dejó a cada miembro, y sobre cómo esos aprendizajes pueden transformar no solo la familia en cuestión, sino también servir como un ejemplo universal para otras familias. En primer lugar, se destaca la importancia fundamental de respetar la autonomía de las personas mayores. La experiencia vivida por la narradora puso en evidencia que, aunque la edad o la fragilidad física puedan limitar ciertas capacidades, la voluntad, los deseos y las decisiones de ese individuo deben ser siempre valorados y considerados. La autonomía no es un privilegio, sino un derecho inalienable que sostiene la dignidad humana. Esta vivencia también enseñó que el diálogo y la comunicación abierta son esenciales para resolver conflictos familiares. Evitar enfrentar los problemas con sinceridad solo genera acumulación de resentimientos y fracturas emocionales. En cambio, el diálogo respetuoso promueve la comprensión mutua, la empatía y la construcción de soluciones que reflejan el interés legítimo de todos los involucrados. Otro aprendizaje clave es el valor del apoyo intergeneracional. El rol activo del nieto, que con amor y coraje defendió la voz y los derechos de su abuela,
mostró cómo las nuevas generaciones pueden ser agentes fundamentales de cambio y justicia dentro del núcleo familiar. Su acción fue ejemplo de respeto, empatía y compromiso con la verdad, enseñanzas vitales para el cuidado mutuo y la convivencia armónica. La historia también resalta el peligro que representa la imposición de decisiones unilaterales y la invisibilización emocional. A partir del conflicto, la familia comprendió que la protección amorosa no puede convertirse en control ni en exclusión, y que cuidar implica escuchar, incluir y dar espacio a la expresión plena de cada persona, sin importar su edad o condición. Además, se reafirmó la noción de que el amor familiar verdadero se manifiesta en el respeto por la dignidad de cada uno y la voluntad de mantenerse unidos a pesar de las dificultades. No es un amor condicional ni egoísta, sino un compromiso solidario que abraza tanto las fortalezas como las vulnerabilidades, y que crece mediante la honestidad y la generosidad. La vivencia también motivó un cambio cultural dentro de la familia, promoviendo una actitud de mayor sensibilidad hacia las experiencias de quienes envejecen y la importancia de reconocer sus capacidades y derechos. Esta transformación no solo mejora la calidad de vida de las personas mayores, sino que enriquece la convivencia familiar en su conjunto, generando relaciones más equitativas y respetuosas. En suma, la historia revela que los conflictos, aunque dolorosos, pueden ser poderosas oportunidades para crecer, aprender y fortalecer los vínculos afectivos. La defensa de la narradora y el apoyo de su nieto demostraron que la dignidad y la justicia pueden prevalecer cuando se actúa con coraje, amor y verdad. Finalmente, esta experiencia familiar se convierte en un legado invaluable, un ejemplo vivo que puede inspirar a otras familias a proteger la autonomía y la voz de sus miembros, a apostar por el diálogo y la empatía, y a construir juntos, a pesar de las diferencias, un vínculo basado en el respeto profundo y el amor duradero.